A ver, Nancy, está que se activa automáticamente tu micrófono. Nancy, ok, silenciar a todos los personas. Nancy, de nuevo, ya, cuando tienen que tal vez dar una opinión, aportar un aporte o consultar, activado ya para que no interfiera en lo que es la grabación y que salga también lo mejor posible. Ok, Nancy, gracias. Entonces, vamos a darle de anfitrión al ingeniero Luis. Bueno, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quisiera saber si lo que estoy ahorita yo enfocando en la pantalla están observando ustedes y si es que se me escucha de manera correcta. ¿Me confirman, por favor? Ingeniero, buenas noches. Sí, se nota, se ve, ingeniero. También se escucha muy Perfecto. bien. Muchísimas gracias. Como ya lo había dicho el ingeniero, si deseas participar, no hay ningún problema. Puedes activar tu micrófono, preguntar, puedes comentar, pero cuando, lógico, no vas a hacer eso, apágalo tu micrófono para que no interfiera en la grabación y la grabación sea de calidad, ¿ya? Entonces, te voy a pedir eso. Después puedes preguntar todo por lo correspondiente a lo que se te estará compartiendo, ¿correcto? Muchísimas gracias entonces por la aclaración. Iniciamos entonces. Higiene ocupacional, ¿ya? La palabra higiene ocupacional. Estoy seguro que cuando tú escuchas la palabra higiene, se te viene a la mente, pues de repente lavarte las manos, lo cual eso es correcto, eso es higiene también. Pero cuando nosotros hablamos de higiene ocupacional, nos estamos enfocando a las enfermedades que pueden aquejar nuestra salud. Entonces, la higiene ocupacional es el conjunto de controles que nosotros debemos de implementar para que ataquen a esas situaciones que nos pueden enfermar, porque como siempre repito, tú en el trabajo no solamente te puedes accidentar, ¿correcto? Producto de la actividad, sino tú te puedes enfermar producto de las exposiciones a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales que se pueden dar, ¿correcto? Entonces iniciemos. Bueno, para la gente que no me conoce, yo soy Luis Antonio Cruzado Bartra, yo soy ingeniero metalurgista. Yo tengo una maestría con estudios de gestión de riesgos ambientales y seguridad en las empresas. Yo ya llevo ya más de 12 años ya en el área SOMA. Soy consultor y capacitador en temas de prevención de riesgos laborales, salud ocupacional, medio ambiente y calidad de procesos. Entonces, muy importante el demostrarte quién soy yo para que sepas que la información que se te está compartiendo realmente es una información de calidad y lógico respaldado por la experiencia y el conocimiento. Definiciones entonces, ¿qué entendemos por higiene ocupacional? Muy importante tener bien en claro qué cosa es la higiene ocupacional. Miren, la higiene ocupacional tiene como objetivo la prevención de enfermedades ocupacionales o laborales, como quieras decirlo o llamarlo, generadas por factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿ya? Que se encuentran en el ambiente de trabajo y lógico que actúan sobre los trabajadores, pudiendo afectar su salud y su bienestar. El estrés, por ejemplo, ¿puede afectar tu salud? Sí. Una mala postura, ¿puede afectar tu salud? Claro, las malas posturas me estoy enfocando. En estos momentos todo el mundo está sentado, de repente estás echado en tu cama, ¿no? Una posición correcta para llevar una capacitación y no te cause aburrimiento, ni sueño, ni dolor de cabeza, ni de nuca, es estar en una posición sentada, erguida, con la espalda recta y lógico pegada al respaldar de la silla. Porque si tú te vas a estar en una posición incómoda, por los 5 o 10 minutos de repente vas a estar cómodo,
pero luego vas a comenzar a sentir, en este caso, dolor en las extremidades, ¿no? Entonces es muy importante las posiciones, ¿ya? Las posiciones cuando realizamos un trabajo. Entonces, debe existir un manejo conjunto entre las áreas de ingeniería y las áreas de salud en el trabajo, encaminado a evitar enfermedades ocupacionales mediante la identificación, evaluación, estudio, la presión, la eliminación o minimización de los riesgos generados por los agentes que se encuentran en el ambiente de trabajo. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, ¿correcto? Entonces, lugar de trabajo, por ejemplo, es todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollar, ¿no? De acuerdo al Decreto Supremo 005 del año 2002. También tenemos que conocer la terminología de contaminación de ambiente de trabajo. ¿Qué cosa es la contaminación de ambiente de trabajo? Es toda alteración o nocividad que afecta a la calidad del aire, del suelo o agua del ambiente de trabajo y cuya presencia y permanencia puede afectar la salud, la integridad física, psíquica de los trabajadores, de acuerdo también al reglamento de la ley. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a lo que es la higiene ocupacional, de acuerdo a la Asociación Americana de Ingenieros Higienistas, la higiene ocupacional, la higiene ocupacional, entonces tenemos que es simplemente, a ver, por favor, si podrían apagar su micrófono, están interrumpiendo, a menos que quieras preguntar. Si quieres preguntar, no hay ningún problema, activa tu micrófono, ¿ya? Entonces, como les venía diciendo, la higiene ocupacional es la ciencia dedicada a la identificación, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas en un lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, destruir incluso la salud y el bienestar o crear algún malestar entre los trabajadores o la ciudadanía de la comunidad. Entonces, existen muchas ramas básicas de la higiene ocupacional que lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, tenemos la higiene teórica, la higiene de campo, la analítica y la higiene para el control operacional, ¿no? Entonces, a lo menos ya tenemos un enfoque de qué estamos hablando, de por qué estamos escuchando este tema importante en el trabajo. Objetivos de la higiene ocupacional. ¿Cuáles son estos objetivos entonces a los cuales nosotros de una u otra manera perseguimos? El objetivo, la higiene ocupacional, o por las siglas HO, tiene como objetivo la prevención de enfermedades ocupacionales. Recuerda que tú te puedes enfermar durante las actividades que desarrollas en la empresa. Prevenir las enfermedades ocupacionales o laborales generadas por factores o agentes físicos, agentes químicos o biológicos que se encuentran en los ambientes de trabajo y que actúan sobre los trabajadores, pudiendo, lógico, afectar su salud y sobre todo afectar su bienestar, ¿no? Que es importantísimo. Entonces tenemos ahí esos puntos, ¿correcto? Entonces, cuando el trabajador está expuesto a los diversos contaminantes ambientales, se producen los riesgos higiénicos. Es sobre estos contaminantes ambientales donde la higiene industrial actúa con el fin de prevenir las posibles enfermedades profesionales. Veamos cuáles son las principales vías de entrada de los contaminantes químicos y biológicos en el organismo humano. La vía respiratoria es la vía de entrada más importante y la más estudiada por la higiene teórica. Comprende todo el sistema respiratorio, es decir, nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. La segunda vía de entrada más importante en higiene industrial es la vía dérmica, que comprende toda la superficie epidérmica que envuelve al cuerpo humano. Los contaminantes pueden penetrar en el organismo a través de esta vía, bien directamente o vehiculizados por otras sustancias, así como por las discontinuidades o heridas en la piel producidas por corte o punción. Los contaminantes que se ingieren con la comida o son deglutidos con las mucosidades de las vías respiratorias pasan de la boca al esófago, estómago e intestinos. Cuando no es posible eliminar la presencia de contaminantes en el ambiente de trabajo, es preciso evitar su llegada a las vías de entrada del organismo humano
aislando el foco contaminante o disponiendo sistemas de protección colectiva, ventilación y extracciones generales o localizadas. O bien utilizando equipos de protección personal. El ruido excesivo causa en el ser humano un trauma auditivo que produce una sordera progresiva que puede llegar a ser total. Esta disminución de la capacidad auditiva depende del nivel del ruido y del tiempo que el trabajador esté expuesto a él. Se aconseja, en los casos que revistan gravedad, establecer una rotación del personal con el fin de acortar el tiempo de exposición al ruido. Es de gran importancia evitar, en lo posible, los ruidos innecesarios, así como modificar, siempre que se pueda, las máquinas o útiles a fin de disminuir el ruido en su funcionamiento. Hasta el momento, se sabe que un nivel de ruido inferior a 90 decibelios, en un tiempo de exposición no superior a 8 horas diarias, no produce efectos nocivos. En los casos en que el nivel de ruido es superior, suponiendo un grave riesgo, la utilización de tapones y auriculares antiacústicos se hará necesaria. Los tapones antiacústicos están construidos con materiales blandos, de manera que se adapten a las paredes del conducto del oído externo, disminuyendo considerablemente el nivel de ruido que penetra. Por medio de los auriculares antiacústicos, podremos lograr una disminución mucho mayor aún. El exceso de calor constituye uno de los más graves riesgos higiénicos en el trabajo. A las situaciones anómalas de intercambio de calor entre el cuerpo y el medio ambiente se les denomina con el nombre de estrés térmico. El estrés térmico produce deshidrataciones, así como trastornos cardíacos y circulatorios que pueden producir la pérdida de conocimiento, llegando incluso a ocasionar la muerte por golpe de calor. Esto se produce cuando la humedad, la temperatura y la energía radiantes del medio ambiente dificultan o impiden la eliminación del calor generado en nuestro cuerpo por el esfuerzo muscular. La deshidratación se evita bebiendo suficiente agua que contenga un poco de sal. Gracias al apantallamiento, se puede evitar el calor por radiación. Asimismo, se puede controlar la humedad y temperatura ambiental mediante ventilación y acondicionamiento de aire. Los trajes de amianto aluminizados y las pantallas antirradiación constituyen los equipos de protección personal para evitar el estrés térmico. Algunos trajes de amianto aluminizado llevan incorporados acondicionamiento de aire, logrando así una temperatura adecuada más agradable para el individuo. Bueno, cuando hablamos en este caso de contaminación del ambiente de trabajo, es muy importante entender de que es toda alteración o nocividad que afecta, lógico, la calidad del aire, la calidad del suelo, la calidad del agua, del ambiente de trabajo cuya presencia y sobre todo permanencia puede afectar la salud, la integridad física, la integridad psicológica o psíquica de los propios trabajadores, ¿no? Entonces, es muy importante entender que siendo el objeto de la higiene ocupacional la prevención de enfermedades, ¿no? Se busca evitar, prevenir enfermedades ocupacionales o laborales que conviene conocer los conceptos de que se manejan en torno a la definición lógico de las mismas, ¿no? Entonces, muy importante el tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de conceptos técnicos de enfermedades laborales, en sí estamos enfocándonos es que es todo estado patológico que es permanente, que es además temporal y que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. Por ejemplo, en el sector minero, el trabajador desempeña ingresando a un túnel, a un socavón. Dentro del túnel del socavón hay un sinnúmero de situaciones que pueden enfermarlo, como por ejemplo una de ellas es la famosa silicosis, ¿no? La silicosis es causada por un polvo inorgánico, que es parte, en este caso, de la tierra, del mineral. Entonces, cuando esa sílice ingresa a la vía respiratoria, pues ocasiona una deficiencia en lo que es la respiración, ¿no? Y muchos de los trabajadores, por ejemplo, en el sector minero, tienen que ir chequeándose cómo está su situación de respiración con el paso del tiempo, porque debemos nosotros aprender de que en el trabajo nosotros podemos adquirir enfermedades que son agudas
y enfermedades que son crónicas. ¿Qué significa una enfermedad aguda? Una enfermedad aguda significa que los síntomas de esa enfermedad se presentan en corto tiempo. Por ejemplo, si una abeja viene y te pica, tu mano se te hincha a las pocas horas, ¿no? En cambio, el caso, por ejemplo, de una silicosis o de una hipoacusia, son enfermedades crónicas, es decir, que se desarrollan con el paso del tiempo. Tú dirás, pero yo me expongo poco tiempo al ruido, me expongo poco tiempo al polvo. Esas exposiciones con poco tiempo se van sumando con el paso del tiempo. Y lógico, aparecen a los 5, a los 10 años de haberte expuesto, lógico, a límites pequeños, ¿no? Entonces es muy importante los chequeos médicos, sobre todo si tú conoces o sabes que te encuentras en ambientes donde se genera mucho ruido, mucho polvo, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto a la enfermedad laboral, ¿qué cosa es una enfermedad laboral? Nos indican acá. Una enfermedad laboral es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado, lógico, a trabajar. Es el deterioro lento, nos están indicando, de la salud del trabajador como consecuencia directa o consecuencia indirecta del ejercicio de una determinada ocupación por la actuación lenta y persistente de un agente de riesgo asociado, lógico, al trabajo realizado. Entonces, también se podría decir, bueno, que es un trastorno en la salud ocasionado por las condiciones de trabajo de riesgos derivados, es lógico, del ambiente laboral y de la organización del trabajo, ¿no? Nosotros, así como tenemos seguros que nos protegen una vez que hemos sufrido un accidente, recuerda que tus seguros también te protegen o actúan cuando tú adquieres una enfermedad, por ejemplo, en el caso del SCTR. El SCTR tú tienes de pensión y de salud. ¿Cuándo es de pensión? Cuando tú sufres un accidente y producto del accidente quedas inválido, por ejemplo, ¿no? Entonces, al quedar inválido, al quedar afectado, ya no vas a poder trabajar como antes, ¿no? O puedes fallecer. Producto del fallecimiento del trabajador hay un resarcimiento económico a la familia para de una u otra forma mitigar el dolor de repente, la angustia económica de haberse quedado desamparado. Pero recuerda que así como tú tienes un SSTR de pensión, tienes un SSTR de salud. ¿Qué significa de salud? Que cuando a ti te diagnostican una enfermedad, tu seguro puede cubrir el tratamiento de esa enfermedad, porque recuerden que así como los accidentes son caros, las enfermedades también son caras, señores. Entonces, los tratamientos en los hospitales o clínicas tienen un costo y ese costo lógico que lo cubre el seguro. Recuerda que tú tienes un SCTR y tienes un seguro de vida ley. Ambos son importantes y ambos son trascendentales de que uno sepa cómo funciona, ¿correcto? Enfermedad profesional o enfermedad u ocupacional, dice, ¿no? Una enfermedad profesional u ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos relacionadas al trabajo, ¿correcto? Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos lógico relacionados al trabajo, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, una hipoacusia, una lumbalgia también por levantar cargas o pesos excesivos, ¿no? Para lesionarse, por ejemplo, de la espalda, no necesitas exactamente levantar mucho peso, simplemente con que tú levantes un peso adecuado y estés en una mala posición para que los nervios o los músculos de la espalda se vean afectados en este caso, ¿no? Cuando hablamos en este caso de factor de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante entenderlo esa palabra. Dice, el análisis de los factores peligrosos relacionados con la ocurrencia, por ejemplo, de un evento adverso para la salud de los trabajadores es una tarea que requiere un análisis exhaustivo, en este caso de los procesos y las tareas realizadas por el trabajador.
así como de las materias primas o productos peligrosos, equipos o herramientas con los que lógico se interactúa, ¿no? Entonces, se denomina cualquier factor o elemento, en este caso, que aumenta la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso para la salud. En el lenguaje común de la salud ocupacional, se utiliza con mucha frecuencia la denominación de factores de riesgo. Para la tendencia actual es utilizar, mejor dicho, los factores o elementos peligrosos. Entonces, cuando hablamos de procesos, actividades, operaciones, equipos o productos peligrosos, nos enfocamos o referimos pues a aquellos elementos, factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o psicosociales que están presentes en el proceso de trabajo, según lógico las definiciones y parámetros que establezcan la legislación nacional y que originen riesgos para la seguridad y la salud del trabajador que desarrolle, mejor dicho, o los utilice, ¿no? Entonces, si la presencia del factor disminuye la probabilidad de tal evento, se dice que el factor protege al trabajador para desarrollar el evento. A eso se le denominaría factor protector o control operacional. Pero todo lo contrario, si nosotros, por ejemplo, definimos un riesgo laboral, ¿no? Que es una probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o una lesión. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, porque hay muchos factores que nos pueden enfermar también en el trabajo, ¿no? Llámese virus, hongos, bacterias, podemos vernos atacados incluso por los animales silvestres, ¿no? Como los perros, los gatos, roedores, qué sé yo. Entonces es muy importante tener en claro que así como nosotros nos protegemos y evitamos o tratamos de evitar los accidentes, también hagámoslos con respecto a las enfermedades. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y una enfermedad? Un accidente, las consecuencias son inmediatas. Tú te caes, por ejemplo, de un andamio, te duele en ese momento, te sientes mal, se ve afectado tu estado de salud física, ¿verdad? Pero la diferencia de una enfermedad es que tú sin darte cuenta lo vas adquiriendo poco a poco, pero las consecuencias no se manifiestan en el momento como si lo hace el accidente, sino las consecuencias todavía se manifiestan con el paso del tiempo. Por eso la mayoría son enfermedades crónicas, ¿correcto? ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? ¿Se está comprendiendo, se está entendiendo, damas y caballeros? Si tienes alguna pregunta, por favor, activa tu micrófono, ¿ya? Activa tu micrófono. Hay que tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Si no entiendes, pregunta, por favor, ¿ya? Continuamos entonces. Procesos, actividades, operaciones, equipos y productos peligrosos. ¿Qué cosas nos indican acá? Son todos aquellos elementos o factores o agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos o psicosociales que están en el proceso justamente de trabajo, ¿no? Están en el proceso de trabajo. Según las definiciones y parámetros que establezca la legislación nacional y que originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, lógico que lo desarrollen o lo utilicen. Entonces, muy importante. Factor protector o control operacional. Si la presencia del factor disminuye, la probabilidad de tal evento, se dice que es un factor que protege al trabajador, lógico para desarrollar el evento, ¿no? Que se pudiese desarrollar.
Desde la antigüedad, el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder vivir. Han tenido que ganarse la vida. Y nunca ha sido fácil. Incluso en ocasiones resulta peligroso. Cualquier trabajo entraña cierto riesgo. Podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud por unos días o para siempre. En cualquier caso, tenemos el derecho y el deber de defenderla, porque en definitiva es lo mejor que tenemos. El primer paso será conocer dónde está el riesgo. Puede estar en las condiciones de seguridad o de inseguridad. Puede estar en el medio en el que se desarrolla el trabajo. Puede estar en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede estar en las exigencias físicas y mentales del trabajo. Puede estar en la forma de organización. En fin, los riesgos profesionales están en todas las situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental o social. Higiene ocupacional, como les habíamos comentado, ramas básicas de la higiene ocupacional. Bueno, tenemos la higiene, repito, teórica, la higiene de campo, la analítica y, lógico, higiene para el control operacional, ¿no? En este caso, la higiene de campo. ¿Qué cosa es la higiene de campo? Por ejemplo, cuando hablamos de higiene de campo, tiene como objetivo realizar los estudios de higiene ocupacional en los puestos de trabajo, definiendo los contaminantes peligrosos presentes y midiendo los niveles de contaminación
para compararlos con los límites permisibles y de esta manera establecer el grado de riesgo para que el trabajador del puesto de trabajo en cuestión. Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de este enfoque, tenemos que tener en cuenta la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a quienes, a las personas, equipos y al ambiente de trabajo, ¿no? Entonces, a eso justamente se le conoce como riesgo, ¿no? El riesgo es dicha probabilidad. Entonces, recuerden que nosotros en el trabajo tenemos 4 elementos que son vulnerables a los peligros y a los riesgos que prácticamente los afectan, ¿no? Mejor dicho, en este caso tenemos a las personas, ¿correcto? ¿Las personas somos vulnerables a los peligros y los riesgos? Sí, porque nos accidentamos o nos enfermamos. ¿Los equipos son vulnerables a los peligros y los riesgos? Sí, porque en un accidente un equipo puede resultar abollado o puede resultar destruido, qué sé yo. ¿El ambiente de trabajo será vulnerable a los peligros y los riesgos? Sí, porque el ambiente de trabajo puede verse contaminado en este caso, ¿no? Y los procesos, sobre todo, ¿no? Había dicho personas, equipos, ambiente de trabajo y procesos. ¿Los procesos se pueden ver afectados por los peligros y los riesgos? Sí, porque cuando ocurre un accidente, ocurre una enfermedad de un trabajador, ese proceso se tiene que paralizar. Entonces, como tú habrás visto, son 4 elementos que son vulnerables, que son afectados por los peligros y los riesgos. De los 4 elementos, lo más importante es la vida y la salud de las personas. Por eso nuestro mayor esfuerzo son justamente dirigidos a esos puntos principalmente, ¿correcto? Ramas básicas de la higiene ocupacional, de la higiene de campo. En este caso tenemos los peligros físicos. En la higiene de campo tenemos que identificar esos peligros físicos, ¿no? ¿Y a qué llamamos nosotros los peligros físicos? Es todo estado energético, agresivo, lógico, que tiene lugar en el medio ambiente y lo más notable son los que se relacionan, lógico, con el ruido, las famosas vibraciones que se pueden de una u otra forma tener o aquejar al trabajador, ¿correcto? Las vibraciones, el calor, el frío, la iluminación, la ventilación, las presiones anormales, las radiaciones. Con respecto, por ejemplo, al ruido, ¿tú sabías de que el ruido, aparte de provocarte una hipoacusia, una deficiencia auditiva degenerativa, irreversible, porque la persona que adquiere una hipoacusia, el tratamiento no es para volver a escuchar como antes, porque va a tener dificultad, está dañado ya su sistema auditivo. El tratamiento es para evitar que la enfermedad siga progresando. Y entonces hay que tener mucho cuidado. El ruido no solamente te produce hipoacusia o te afecta a la capacidad auditiva, el ruido te puede provocar estrés, dolor de cabeza, puede causar en este caso disminución de la calidad del esperma en los varones. En otras palabras, al hombre lo puede volver estéril el ruido. Por favor, presta atención. Puede volver estéril el ruido al varón. Puede aumentar la presión arterial, puede aumentar los niveles de glucosa en los diabéticos, puede contaminar el medio ambiente, puede cambiar los estados anímicos de la persona. Por eso, exponerse al ruido no solamente vayas a pensar que te va a ocasionar una hipoacusia o la pérdida auditiva. Hay un sinnúmero de elementos o afecciones hacia nuestra salud. Por favor, hay que tener en cuenta las vibraciones, las personas que utilizan los martillos neumáticos, por ejemplo, para romper piedras o pistas o veredas, cuando nosotros nos exponemos a las vibraciones, todo nuestro cuerpo sucumbe, vibra, se sacude y es ahí donde sufren nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros huesos. Hay que tener mucho cuidado. El calor excesivo puede producir, por ejemplo, estrés térmico, deshidratación, el frío excesivo, las bajas temperaturas pueden producir hipotermia. La iluminación, en el que tú estés, por ejemplo, en un lugar poco iluminado, lo que va a hacer es tus ojos esforzarlo para que tú puedas ver más, ¿no? Vas a malograrte la vista cuando hay poca luz y cuando hay un exceso de luz también, ¿correcto?
El tema de las ventilaciones, de las presiones anormales que se pueden dar, no es lo mismo trabajar en la costa que trabajar en la sierra. La presión atmosférica en la sierra es mucho menor a la presión atmosférica en la costa. Es por eso que cuando tú te vas a la sierra, tú dices, acá hay poco oxígeno y en la costa hay mucho oxígeno. No, no es así. Tanto en la costa como en la sierra, el porcentaje de oxígeno en el aire es de 21%. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tú tienes de respirar a 3.000 o a 4.000 metros sobre el nivel del mar que respirar en la costa? Como yo te había dicho, involucra mucho la presión atmosférica, sí, en la sierra, al ser la presión atmosférica más eh, eh, menos, mejor dicho, la presión atmosférica al ser menos, las moléculas del oxígeno se encuentran más separadas, lo cual a ti te dificulta captarlas porque están más separadas. Pero en la costa, como la presión atmosférica es mucho mayor, las moléculas de oxígeno se encuentran más juntas, más unidas. Entonces es más fácil capturarlas, ¿verdad? Para la respiración. Ese es el punto por el cual tú tienes dificultad de respirar en la sierra, en la altura y lógico, producto de esa dificultad de respiración, de capturar el oxígeno, te da el dolor de cabeza también, ¿no es cierto? Y lo que corresponde a las radiaciones, muchas de las personas acá presentes, estoy seguro, que realizan trabajo de campo, ¿no? Entonces, cuando tú realizas trabajo de campo, es lógico que tú te expones a esas altas radiaciones ultravioletas, sobre todo de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos factores físicos que nos pueden llegar a enfermar. Entonces, para cualquiera de estos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada específica, ¿no? O genérica. Las vías de entrada, por ejemplo, a nuestro cuerpo, la más fácil es la inhalación cuando nosotros respiramos. Es decir, el contaminante, si se encuentra en estado gaseoso, va a entrar fácilmente en nuestro cuerpo porque nosotros estamos respirando, porque la respiración es una función vital, pues no podemos dejar de respirar. ¿Por dónde más ingresa el contaminante a tu cuerpo? No solamente por la respiración, puede entrar por la boca. Si tú manipulas objetos que están contaminados, luego no te lavas las manos y coges los alimentos, ese alimento ya lo contaminaste y lo está entrando por la vía digestiva. Nuestros ojos son una ventana abierta a los contaminantes, no nuestros ojos, hay que tener en cuenta, por eso es siempre importante utilizar lentes de seguridad. Nuestra piel, por nuestra piel también se puede filtrar el contaminante, ¿no? Si no es cierto, nuestra piel tiene una propiedad de ser impermeable, en el caso del agua, no lo deja pasar, pero hay productos químicos que sí traspasan en la piel, ¿no? Y sobre todo la vía parenteral. Por ejemplo, si tú te haces una herida o te cortas con un objeto punzocortante contaminado, ese contaminante ya ingresó a tu cuerpo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, para cualquiera de estos contaminantes físicos puede existir una vía de entrada específica o genérica, como ya te he mencionado, ya que sus efectos son debidos a cambios energéticos que pueden actuar sobre los órganos concretos. ¿Cuáles son los órganos que se pueden ver afectados? El hígado, los riñones, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos puntos porque realmente pues nos pueden de una u otra forma ocasionar más de un problema, ¿correcto? Así como tenemos la higiene de campo que identificar los peligros físicos, también tenemos que identificar los peligros químicos. ¿Qué es lo que a ti te puede enfermar? Te puede enfermar el polvo, los humos, los gases, los vapores y las neblinas. El peligro químico es toda sustancia natural o sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso puede contaminar el ambiente en forma de polvo, en forma de humo, de gas, de vapor, neblina y rocío, y producir efectos irritantes, ¿no? Llámese corrosivos, explosivos, tóxicos e inflamables, con probabilidades de alterar, lógico, la salud de las personas que entran en contacto, lógico, con ellas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos puntos básicos, esos puntos importantes. Entonces, dentro de estos peligros químicos, el polvo. Prácticamente, si en tu casa tienes polvo, en la calle hay polvo, imagínate pues en los trabajos o en los procesos industriales que se generan producto del propio proceso.
Los humos metálicos, sobre todo las personas que tienden a soldar o realizar trabajos de soldadura, el soldador sabe o tiene que saber que cuando realiza una actividad de soldadura, debe de realizarlo en un lugar a la intemperie, abierto. ¿Por qué? Porque los humos de la soldadura son veneno. El revestimiento, por ejemplo, que tiene la varilla, tiene cromo, plomo, mercurio, cadmio, etcétera, que si bien es cierto, el soldador debe utilizar una mascarilla con filtros, aún así eh, se tiene que trabajar en un lugar ventilado, abierto, ¿no? Si es un lugar cerrado, tienes que tener una campana extractora. Los humos metálicos, sobre todo de la soldadura, es un veneno para nuestra salud. Los gases también que se pueden producir producto de la combustión de los vehículos, como petróleo, gasolina. Entonces, todo eso también puede ingresar a nuestro organismo y matarnos, ¿no? Como el monóxido de carbono, que se le conoce como el causante de la famosa muerte dulce. Ahora, ¿a qué cosa crees que se deba la muerte dulce que le llaman al monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas que en primer lugar tú no lo vas a percibir. El monóxido de carbono no se percibe, por los sentidos no. ¿Hay un detector de gas? Sí, pero nosotros no podemos percibir. Ingresa a tu organismo, a tu cuerpo, se mezcla con la hemoglobina de tu sangre, desplaza el oxígeno que hay en la sangre y se queda ahí mezclado con la hemoglobina porque tiene afinidad. Al desplazar el oxígeno de la sangre, no va a haber oxígeno en las células, por lo cual a ti lo que te hace es dormirte, porque cuando no te llega oxígeno al cerebro, nos desconectamos y nos ponemos a dormir. La diferencia es que te deja dormir de manera profunda y ya no te levantas. Ya. Entonces, por eso se le conoce como la muerte dulce, muy peligroso. Los vapores que se pueden generar producto de los contaminantes o de los productos químicos y las famosas neblinas. ¿Quién, por ejemplo, no ha tenido un rociador o no ha tenido, en este caso, un ambientador, ¿no? Tú echas al ambiente para que genere, lógico, un olor agradable, ¿verdad? Lo recomendable es que cuando tú eches el ambientador, lo eches a la altura de la cintura o de la rodilla hacia abajo, ¿no? No sobre la cabeza, porque cuando tú generas esas neblinas o rociadas sobre la cabeza, las partículas finas del líquido quedan suspendidas en el aire. ¿Y quién crees que las respira? Las respiras tú, pues, las respiran las personas que están en el ambiente. Por eso, cuando utilices un ambientador, trata de rociarlo de la cintura o de la rodilla hacia abajo para que eso quede, quede pegado en el suelo, ¿no? Y no quede suspendido y la gente lo puede estar respirando. Preguntas hasta acá, damas y caballeros. ¿Se está comprendiendo? Si por favor me podrían contestar. Si están calladitos o calladitas, significa que sí se está comprendiendo, ¿verdad? Bueno, me alegro por ustedes, pero también me gustaría que, no sé, opinen, ¿no? Para saber cuál es la perspectiva que tienen. Sí, sí, se entiende, ingeniero. Perfecto. Entonces, continuamos. Acá tenemos también, así como tenemos los peligros físicos, químicos, también tenemos que hablar de los peligros biológicos acá, ¿no? Cuando lo hablamos de los peligros biológicos, estamos hablando todos aquellos peligros de organismos que pueden afectar nuestra salud, llámese desde animales salvajes, llámese, por ejemplo, desde una abeja, un hongo, un virus, una bacteria que puede introducirse a nuestro cuerpo y generar una enfermedad. Los peligros biológicos son todos aquellos organismos vivos y sustancias derivadas, nos indican de los mismos, ¿no? Presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de provocar efectos negativos a la salud de los trabajadores. Estos efectos negativos se pueden concretar en procesos infecciosos, ¿no? Procesos tóxicos o alérgicos que se puedan dar, ¿no? Entonces hablamos acá de bacterias, hablamos de virus, por ejemplo, la hepatitis que ataca al hígado es un virus. ¿Y cuál es la característica de la hepatitis? Es que nuestra piel se vuelve amarilla como canario, ¿no? Nuestros ojos, todo, ¿no?
Los hongos también que pueden afectar nuestros pies, por ejemplo, cuando tú eh, te bañas en una, en un baño que tiene una mayólica que pudiese estar contaminada con hongos, esos hongos pues se quedan en la mayólica y cuando tú te bañas sin sandalias sobre todo, tienes ese contacto directo con la mayólica, eso puede provocar pues el famoso picazón, ¿no? Los parásitos también que son en este caso peligros biológicos, ¿no? Puede haber parásitos en el ambiente, qué sé yo, ¿no? Desde pulgas, garrapatas, piojos, etcétera, que de una u otra manera afectan también a nuestra salud, ¿no? Y actividades en riesgos como el personal de limpieza. El personal de limpieza está constantemente en peligro, constantemente en riesgo de contraer una enfermedad biológica, ¿no? Unidades médicas, entre otros, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una relación de peligro. Tenemos todo lo que son, por ejemplo, los peligros biológicos, todo lo que es, por ejemplo, los peligros físicos y todo lo que son, por ejemplo, los peligros químicos, ¿no? Dentro de los peligros, por ejemplo, biológicos que tenemos acá, tenemos una lista de elementos que pertenecen a este peligro. Por ejemplo, cuando hablamos de peligros biológicos, entendemos acá que son las bacterias, por ejemplo, entendemos que también son los parásitos, son los virus y son los hongos, ¿no? Estos elementos conforman para nosotros lo que son los peligros biológicos, ¿no? Situaciones que nos pueden exponer a una enfermedad producido por estos agentes, ¿no? Pero así como son los peligros biológicos, las situaciones que nos enferman, también lo son, por ejemplo, el tema de los peligros físicos, donde entraña el ruido, por ejemplo, entrañan también las famosas vibraciones, entrañan las temperaturas, las extremas, por ejemplo, mucho calor, deshidratación, estrés térmico, mucho frío, y hipotermia, ¿no? Las radiaciones, ¿no? ¿Quién nos expone a las radiaciones hoy en día, ¿no? Porque hacemos mucho trabajo en campo, lo cual debemos de proteger nuestra piel, porque las radiaciones no solamente afectan a nuestra piel, ¿ah? También afectan a nuestra vista. Por eso, en épocas muy soleadas, protege tu vista con lentes oscuros, protege tu piel con protector solar. Y lógico, tenemos los peligros químicos, aquí los humos metálicos, en este caso los gases, las neblinas que se podían presentar y lógico también los polvos, ¿no? O el polvo que se podía también dar ese tipo de situaciones, ¿no? La higiene teórica. ¿Qué cosa es la higiene teórica? Lo que hemos visto es la higiene de campo, ¿correcto? Ahora otra rama básica de la higiene ocupacional es la higiene teórica. Dice, se dedica justamente a estudiar los efectos de los contaminantes sobre las personas expuestas, con el fin de determinar los valores de las concentraciones o cantidad de las sustancias químicas o agentes físicos contaminantes que pueden resultar peligrosos para generar daños a la salud. Su objetivo es establecer los valores límites permisibles, conocidos también como TLB, con los cuales se espera que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos día tras día de manera repetitiva sin efectos adversos a la salud, ¿no? Así como establecer y estandarizar los métodos de monitoreo o de toma de muestras, las prácticas analíticas que se puedan dar. Entonces, muy importante, ahora estamos en la higiene teórica, ¿correcto? Dentro de la higiene teórica tenemos los peligros físicos y sus efectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de los peligros físicos? Como ya habíamos visto, el ruido te produce hipoacusia, pero no solamente hipoacusia, sino un sinnúmero de enfermedades, lo que te produce. La temperatura te puede producir hipotermia o te puede producir las altas temperaturas deshidratación, te puede producir quemaduras también, como es el caso, por ejemplo, de la insolación, ¿no? Muy importante.
La iluminación te puede producir fatiga ocular. Hoy en día la mayoría de personas creo que sufre de fatiga ocular por el tema sobre todo de que muchas veces utiliza mucho la computadora, ve mucha la televisión y sobre todo pues ocasiona daños a la vista, ¿no? Daños a la vista. La famosa pantalla del celular. La pantalla del celular desgraciadamente hoy en día está ocasionando mucha fatiga ocular. La radiación en el tema del cáncer a la piel. La radiación no solamente afecta a tu piel, sino también afecta a tu vista, ¿ya? Las vibraciones o problemas musculoesqueléticos que se pueden ir dando, ¿no? Esas vibraciones o problemas musculoesqueléticos también que nosotros tenemos en cuenta. Así como los peligros físicos tienen sus consecuencias, los químicos también, ¿no? Y hemos visto la silicosis, la neumoconiosis, por favor hay que cuidarnos del polvo ya, porque todo eso se acumula en el tiempo. Hoy eres joven, pero no toda la vida vas a ser joven, pues señor. Va a haber un momento en que nosotros lleguemos a una etapa de la vida en que todo lo que hemos hecho en nuestra juventud, los desarreglos, nos va a pasar factura, ¿correcto? Nos va a pasar factura. La vez pasada me topé con una señora que tenía los dedos deformados, ¿ya? Y me dijo que era artritis, artrosis, no recuerdo bien, ¿ya? La cosa que me dijo lo siguiente, ¿por qué mis dedos están así? Me dijo, porque yo, por ejemplo, de joven, lo que hacía era lavar mucho mi ropa en agua fría y luego del agua fría metía la mano al agua caliente. Entonces ese cambio de temperatura ha dañado mis articulaciones, me dice, ¿no? Y hoy en día ya no lo puedo mover ni siquiera mi mano. Entonces ella me estaba dando una recomendación. Me dice, muchas veces nosotros de jóvenes pensamos que nada nos va a pasar, pero ya cuando llegamos a una edad avanzada, ahí vienen las consecuencias, ¿no? La señora iba a cumplir casi 70 años, ¿no? Entonces, lógico, lo vi sus dedos deformados, ¿no? Y me dijo, producto justamente de que tú metes la mano en el agua fría y luego metes la mano en el agua caliente, y ese cambio de temperatura es lo que afecta a las articulaciones, ¿no? Sobre todo del dedo, ¿no? En este caso tenemos los peligros químicos que pueden afectar, en este caso, el polvo, ¿no? Los humos metálicos, como por ejemplo los humos metálicos de la soldadura que ya te he explicado, que son un veneno, que esos pueden producir cáncer a pulmón. Los gases pueden asfixiarnos, pueden intoxicarnos y las neblinas ácidas pueden producirnos quemaduras también a las vías aéreas, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta todas las recomendaciones que se están dando. Luego tenemos lo que produce, lógico, los peligros. Dice, Carlos dice, algunos peligros químicos pueden trascender a la dependencia, ingeniero. Bueno, también a los hijos, ¿no? Se pueden heredar, ¿no? Se pueden heredar también los contaminantes, ¿no? Por eso es muy importante, por ejemplo, si unas personas están muy expuestas a la radiación, y no me refiero a la radiación solar, sino las personas que trabajan en clínica, a los rayos X, por ejemplo, ¿no? La radiación puede generar mutaciones o cambios en los genes, ¿no? Lo cual de repente podamos transmitirnos a nuestros herederos, a nuestros hijos. Por eso las mujeres que están gestando no pueden exponerse a la radiación, a los rayos X, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese punto. Muy bien la intervención. Me dicen con respecto a los peligros biológicos. Los peligros biológicos pueden producir en este caso los hongos o onicomicosis, que es prácticamente el deterioro de las uñas de las manos, ¿no? Como estamos viendo, puede haber bacterias, infecciones de bacterias, parásitos, parasitosis, ¿cierto? Los parásitos, hay gente que es delgada, ¿no? Porque justamente tienen muchos parásitos y esos parásitos consumen los alimentos que esta persona está ingiriendo, ¿no? Puede haber virus como el VIH, el virus de la hepatitis, el virus del herpes, que pueden de una u otra forma, lógico, producir situaciones situaciones de siniestralidad que pueden producir o llevar a lógico a una enfermedad, ¿no? ¿Hasta acá tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Tomamos un break y regresamos, por favor. Y todo claro. ¿Qué tiempo demora el break? Bueno, entonces, señores, retomando las ramas de la higiene ocupacional, estamos hablando, lógico, de la higiene teórica, que nos habla de los efectos, en este caso, de los peligros tanto físicos, químicos y biológicos. El objetivo de la higiene teórica es establecer los valores límites permisibles, en este caso, conocidos también como TLD, con los cuales se espera que casi todos los trabajadores puedan estar expuestos día tras día de manera repetitiva, sin efectos adversos a la salud, así como de establecer y estandarizar los métodos de monitoreo o de toma de muestras y prácticas analíticas, ¿no? Se podría indicar. Entonces tenemos en este caso los peligros físicos con respecto al ruido. El ruido es un sonido no deseado. Su intensidad o volumen se mide en decibelios o en decibeles, como lo quieras decir, y el riesgo en este caso es la sordera por ruido, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado cuando nosotros hablemos, en este caso, del tema del ruido, ya que los límites permisibles para un trabajo de 8 horas son 85 decibeles. Significa que tú puedes estar en un ambiente con protección auditiva durante 8 horas, siempre y cuando en ese ambiente no se exceda los 85 decibelios, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay equipos y máquinas en los procesos industriales que suelen tener 115, 107, 104, 98, 90 decibelios, ¿no? El hablar o la conversación entre dos personas se da un rango de 75 decibelios, que es una exposición que no afecta a nuestra salud auditiva, y 25 decibelios en el caso, pues, de un susurro, ¿no? Podría decirse así, ¿correcto? Con respecto a las radiaciones, tenemos que podrían ser ionizantes, ¿no? Ionizantes como los rayos X, los rayos alfa, beta, gamma, y las radiaciones no ionizantes como son las ondas del microondas, los rayos láser, por ejemplo, los rayos infrarrojos también que se puedan dar, ¿correcto? Es muy importante tenerlo en cuenta. Con respecto a la higiene, a los peligros químicos producidos por el polvo, que son partículas sólidas generadas por el manipuleo, generadas por la trituración, por la molienda, por los impactos rápidos, etcétera, que flotan en el aire hasta que se depositan también por gravedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede producir la silicosis? En este caso, enfermedad pulmonar, ¿no? El límite permisible para el polvo respirable en el ambiente es 3 miligramos, en este caso, por metro cúbico de aire, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los límites permisibles para el polvo respirable que tenemos aquí. Luego también tenemos el tema de los gases, de los peligros químicos, originados, lógico, por los procesos industriales, motores de combustión interna, etcétera, que permanecen mezclados en el aire, ¿no? De acuerdo a la sociedad, a la Asociación Nacional de Ingenieros, a la Asociación Americana de Ingenieros y Higienistas, nos indican, por ejemplo, un TBAA y un STIL. ¿Qué cosa es un TBAA? Es un promedio ponderado de exposición máximo de 8 horas de trabajo para determinadas concentraciones de contaminantes. El STIL viene a ser un promedio ponderado solamente de 15 minutos, correcto, de exposición. Y el silence, que en este caso significa techo, traducido al español,
El silen significa la máxima concentración o la concentración tope o techo, el cual por ningún motivo debe de ser superado, en este caso para las concentraciones de los contaminantes. Para el monóxido de carbono tenemos un TBAA de 25 partes por millón, para el hidrógeno sulfurado tenemos de 10 partes por millón y un Steel de 15 partes por millón. Para el anhidrido sulfuroso tenemos un TBAA de 2 partes por millón y un Steel de 5 partes por millón, ¿no? Como tenemos ahí entonces en los datos. Las neblinas también, ¿no? Las neblinas generadas por la dispersión, en este caso, dispersión mecánica, que se lo conoce, ¿correcto? O automatización de una masa líquida, que están compuestos de partículas líquidas también, ¿no? Los límites permisibles para las neblinas, en el caso del ácido sulfúrico, es como máximo 1 miligramo por metro cúbico, en este caso de aire, ¿no? Que tenemos ahí en conocimiento, ¿no? 1 miligramo de metro, para el ácido sulfúrico máximo de 1 miligramo por metro cúbico, ¿correcto? Luego tenemos la clasificación por grupos de riesgo o agentes biológicos. Por ejemplo, tenemos acá los grupos de riesgo del agente biológico, el riesgo infeccioso, tenemos el riesgo de propagación a la colectividad y tenemos la profilaxis, ¿no? La profilaxis viene a ser el tratamiento que se hace, ¿no? El tratamiento eficaz. Por ejemplo, para los grupos de riesgos de agentes biológicos del grupo número 1, los riesgos infecciosos son poco probables que causen enfermedad. Cuando hablamos de riesgo de propagación a la colectividad, no tiene ese riesgo de propagación y el tratamiento eficaz es innecesario. Eh, el grupo de riesgos y agentes biológicos número 2 pueden causar enfermedades y constituir, por ejemplo, un peligro para los trabajadores. Es poco probable, también nos indican, es poco probable, es posible generalmente. El grupo de riesgo del agente biológico, en este caso número 3, puede provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores. El riesgo de propagación a la colectividad es probable, correcto, es probable. La profilaxis o tratamiento eficaz es posible generalmente. En el grupo de riesgo de agentes biológicos número 4, provocan una enfermedad grave y constituyen un serio peligro para los trabajadores. Es un riesgo de propagación a la colectividad elevada y sobre todo con respecto al tratamiento eficaz o profilaxis no conocido en la actualidad, ¿no? Es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué cosa es la higiene analítica? Así como hemos visto la higiene teórica, la higiene de campo, la higiene analítica, dice, mediante métodos analíticos, se determina de manera cualitativa o cuantitativa, según el caso, los valores de las concentraciones de los contaminantes captadas en las muestras tomadas en el campo, en cada puesto de trabajo, así como la determinación de estos o sus metabolitos en muestras biológicas, ¿no? La aplicación de esta técnica es necesaria en todos aquellos casos en los que la acción de campo no resuelve suficientemente los datos precisos para una correcta evaluación. Eso es con respecto a la higiene analítica, ¿no? Que nosotros tenemos. Dentro de esta higiene analítica tenemos, por ejemplo, los equipos en el cual se utilizan, lógico, para analizar los límites permisibles, las concentraciones de los contaminantes con respecto a los peligros físicos, químicos, biológicos, etcétera, ¿no? En el caso de los peligros físicos, el ruido es un peligro físico, ¿correcto? El ruido es un peligro físico. En este caso, ¿cómo mido el tema del sonido con el sonómetro? Pues no es un equipo, en este caso, que sirve para poder medir las intensidades, en este caso del ruido a través de los decibeles, ¿no? Que es muy importante, ¿no?
porque cuando las personas estamos muy expuestas al ruido, puede presentarse situaciones que nadie lo desea, que son las enfermedades, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso de ahí. Entonces, el sonómetro para el sonido. El medidor de temperatura y humedad, también tenemos un equipo que mide justamente la humedad en el ambiente, la temperatura a la cual se está exponiendo, en este caso, el trabajador. El luxómetro te mide la intensidad de la luz, ¿no? La intensidad de la luz. Para lugares por donde, por ejemplo, donde tú tienes o se tiene que realizar trabajos de precisión, tiene que haber unos parámetros adecuados de iluminación para evitar de que nuestra vista pueda de una u otra forma sufrir, ¿no? Tenemos también los medidores de radiación. El medidor de radiación justamente sirve para medir la radiación, en este caso que se pueda presentar en el medio, y el medidor de vibraciones para calcular qué tanto vibra un equipo con respecto pues al uso que le está dando, en este caso, un trabajador, ¿no? También con respecto a los peligros químicos, hay medidores de partículas suspendidas en el aire, ¿correcto? De polvo, por ejemplo. Se utiliza este tipo de medidor de partículas, equipos que nos sirven para monitorear o medir los gases también son muy importantes ahí con respecto a esos puntos. El equipo monitor de gases. Luego también tenemos para el análisis de los peligros biológicos la toma de muestra por hisopado, ¿verdad? A través de esa toma de muestra yo puedo ver si hay contaminantes o no. Cultivos de placas Petri también, cultivos de placas Petri, impactadores de muestreo también, por el cual nos sirve a nosotros analizar los posibles contaminantes biológicos que se pueden presentar en el medio ambiente. Entonces, la aplicación de estas técnicas e instrumentos son realmente necesarias para todos aquellos casos en los que la acción de campo no resuelve suficientemente los datos precisos para una correcta evaluación, nos indica, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos puntos, esos datos. Y finalmente tenemos lo que se conoce como higiene para el control operacional, ¿no? Higiene para el control operacional. Entonces, con el fin de que no se presenten efectos adversos, mejor dicho, en la salud de los involucrados, la higiene para el control operacional se encarga de eliminar, se encarga de sustituir, se encarga de controlar o minimizar las situaciones de peligro detectadas dentro del plan de gestión del riesgo, mediante la implementación de controles operacionales en tres frentes. Vamos a ver, ¿no? Entonces es muy importante. El primer frente, por ejemplo, se le conoce como control operacional de ingeniería, ¿no? Control operacional de ingeniería. En este caso tenemos en los equipos o fuentes de contaminantes o de peligro. Ejemplo de estos controles incluye los sistemas de extracción de gases, las cabinas, las cabinas de sonoamortiguación, los cambios de materiales por menos peligrosos, etcétera, ¿no? Que se pueden estar presentando. Luego tenemos el control organizativo en las condiciones administrativas. ¿Qué me quiere decir esto? Que tales como procedimientos, los famosos instructivos o estándares de trabajo o definición de jornadas y descansos, avisos, señales de prevención, entre otros, en el sitio lógico de trabajo. Entonces, es muy importante también tenerlas en cuenta.
importantísimo, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, del control con el trabajador expuesto, cuando las medidas anteriores no son suficientes, se controla con el uso del EPP o del equipo de protección personal, llámese chequeos médicos especializados, frecuentes, educación ocupacional, etcétera, ¿no? Entonces, siendo el objeto de la higiene ocupacional la prevención, repito, la prevención de los accidentes. Adelante, José Correa. Muy buenas, ingeniero. Quería hacer una consulta. Y esto sobre el tema de controles, no sé si me equivoco, pero estamos como viendo el tema de jerarquía sobre controles administrativos de una hiper. ¿Será eso? Es una consulta. Eso es exactamente, estamos viendo los controles de jerarquía, porque como ustedes verán, una jerarquía es una prioridad, como siempre lo repito en las capacitaciones del IPER. Cuando nosotros apliquemos los controles sobre los riesgos, sobre los peligros, tenemos que aplicar de acuerdo a un orden jerárquico o a un orden de prioridad. Eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Correcto. Gracias, ingeniero. No se preocupe, caballero. Entonces, como le repito, siendo el objetivo de la higiene ocupacional la prevención de enfermedades ocupacionales o laborales, y conviene conocer los conceptos que se manejan en torno a las definiciones, lógico, de las mismas, que están indicando, ¿no? Entonces, muy importante todo lo que nosotros nos estamos enterando con respecto a esta higiene ocupacional, que realmente afecta la salud de las personas cuando no tenemos, en este caso, las situaciones realmente controladas, ¿no? Bajo estos parámetros operacionales, ¿no? Hablamos también de la higiene postural de nuestra postura, ¿no? Ya sea en el momento de estar sentados o al momento de estar, en este caso, de pie, ¿no? Cuando hablamos de higiene postural, nos estamos, lógico, enfocando a todas aquellas posturas correctas que debemos de adoptar durante posiciones dinámicas como posiciones estáticas. En estos momentos, por ejemplo, la mayoría de nosotros está sentado, ¿no? O asumo que está sentado, porque de repente puede estar echado en tu cama, ¿no? Parado, no creo que estés. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando tú permaneces mucho tiempo en una misma posición, ya sea de pie o ya sea sentado, va a afectar también a tu cuerpo, ¿no? Te va a doler tu cuello, te va a doler los hombros, te va a doler la espalda, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la higiene postural, ¿no? Entonces tenemos acá lo siguiente. ¿Qué sucede si no tenemos una buena posición durante largos periodos de tiempo? Pues simplemente nuestra espalda, para ser más preciso, nuestra columna vertebral se va a ver afectada, pues, ¿no? Se va a ver afectada. Imagínense, acá tenemos tres posiciones distintas, ¿no? Una posición donde prácticamente se alinea las vértebras de nuestra espalda, se alinea con la nuca, ¿no? Esta es una posición errada. Otra posición errada es cuando las vértebras de nuestra espalda están encorvadas, como tenemos acá, ¿no? Y la mejor posición es la A, lo lógico, ¿no? Entonces acá hay una rectificación, se puede decir, de nuestra columna con respecto a nuestro cráneo, ¿no? Entonces, las posturas son muy importantes para evitar enfermedades también, sobre todo musculoesqueléticas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Tenemos una posición bípeda. ¿Qué significa posición bípeda? Posición de pie, pues, ¿no? Hay muchas veces la gente permanece mucho tiempo de pie porque tienes que estar lavando tu ropa, no sé, estar lavando los platos, en este caso, planchar. ¿Cuál es la posición correcta cuando nosotros tenemos que permanecer mucho tiempo de pie, ¿no? Tenemos que hacerlo en un reposapié, como lo estamos viendo acá, ¿no? Un reposapié viene a ser, se podría decir, un banquito que tiene una altura de un peldaño de escalera. La altura del peldaño de escalera, recuerda que tiene 30 centímetros. Entonces tú puedes utilizar un banco o algo que te soporte tu pie, en este caso, ya sea el derecho o el izquierdo, ¿no? Y se trata de que a medida que va pasando el tiempo vas descansando. Un momento colocaste el pie derecho,
Pasa un tiempo y luego vuelves a colocar el pie izquierdo, ¿no? Entonces, esta es la posición correcta cuando se permanece mucho tiempo de pie y esta sería la posición incorrecta, ¿no? Donde prácticamente la zona o la parte lumbar es la que sufre, mejor dicho. Cuando trabajamos en posición de brazos, miren, acá tenemos cuando tenemos que alcanzar algo que está sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombros, es importante utilizar un banquito, ¿no? Que nos ayude a alcanzar la altura adecuada para no hacer estos sobreesfuerzos que pueden terminar en lesiones o en accidentes, ¿no? Entonces se deben de realizar estos movimientos a una altura adecuada, lógico, evitando alturas que superen nuestra estatura o que nos tengan o que no nos tengan o no nos tengamos que agachar en otras palabras, ¿no? Muy importante con respecto cuando te sientas, observa acá una posición sedente, ¿no? En este caso estamos aquí sentados en una posición en donde estamos encorvando la columna, estamos dando cuenta que estamos encorvando la columna. El respaldar está mucho más atrás, ¿no? La posición también de nuestras piernas y de nuestros músculos y de nuestros pies. Este es un error en comparación pues a la posición correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Que nuestras piernas estén en un reposapié, como tenemos acá, adelante y no hacia atrás, lógico, y nuestra columna vertebral esté en el respaldar de la silla, como tenemos acá, ¿no es cierto? La altura, en este caso de nuestros ojos, nuestra visión debe ser una línea horizontal a la pantalla, ¿no? Mientras que acá ya no es horizontal, sino esta persona está mirando hacia abajo, por eso es que se está encorvando, ¿no? En esta posición. Cuando queremos hacer inclinaciones, por ejemplo, ¿no? En levantar los objetos. Cuando queremos levantar un objeto, por ejemplo, como lo estamos observando aquí desde el suelo, tenemos que hacerlo lógico en tres tiempos, ¿no? En primer lugar, flexionar nuestras rodillas, eh, hacer la fuerza tú lo haces con los muslos y lo haces con los músculos del abdomen, ¿correcto? La característica principal, el objeto a cargar, en este caso, el objeto a cargar debe estar lo más pegado posible a nuestro cuerpo, ¿no? Para terminar en esta posición, ¿no? Y lógico, la espalda recta, jamás encorvemos la espalda. Esta es una situación que no debemos de hacer o debemos de evitar, y esta es la situación correcta, ¿no? La espalda debe estar recta y el cuerpo
En este caso que queremos levantar debe estar lo más pegado a nuestro cuerpo, ¿no? Incluso en la posición para acostarse también influye. En este caso, cuando no tenemos almohada, des en cuenta de que no hay una línea, ¿no? No hay una línea, en este caso horizontal recta. Entonces tenemos acá una curvatura. ¿Por qué? Porque la cabeza está mucho más abajo que la columna, ¿no? Entonces, de una u otra forma, podría darse ese punto, ¿no? Por lo cual, esto es un error, ¿correcto? No, por eso le ponemos no. Pero, ¿cuál sería la posición correcta, idónea, adecuada? Aquella posición en donde la cabeza prácticamente tiene relación con la columna que estamos viendo acá, ¿no? La cabeza tiene relación con la columna, ¿no? Esta es una posición correcta, esta también es una posición incorrecta, o cuando de repente no usamos una almohada apropiada y la almohada es muy alta, por lo tanto la cabeza está por encima de la columna, entonces vemos acá una curvatura de que no es la adecuada. ¿Cuál sería la adecuada? Que la cabeza se alinee, ¿no? Por lo tanto la almohada o la almohadilla que tiene que tener la cabeza debe ser un poco más bajo, ¿no? Manejo de cargas. Cuando nosotros hablamos del manejo de cargas, estamos hablando de la manipulación de objetos pesados realmente que pueden repercutir en nuestra salud musculoesquelética. Recuerden de que según la ley del estibador, para los hombres solamente pueden levantar hasta 25 kilogramos desde el suelo y puesta en el hombro hasta 50 kilogramos. Yo dudo de que este saco realmente pese 50 kilogramos. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, pueden levantar desde el suelo hasta 12 kilogramos y puesto en el hombro hasta 20 kilogramos. Consejo de pana. Nuestro entorno laboral involucra trabajo físico. Al manejar cargas o hacer movimientos repetitivos, adopta las posturas adecuadas. Cuidar de tu cuerpo depende de ti. Manipulación manual de carga. Jamás levantes objetos pesados haciendo fuerza en la espalda. Hagámoslo de la manera correcta. Dobla las rodillas sin flexionarlas demasiado y mantén la espalda y el cuello rectos. Utiliza la fuerza de tus piernas para elevarte, apegando la carga lo más que puedas a tu cuerpo. Manipulación manual de carga. Al manipular cargas en lugares altos, puedes lesionar tus articulaciones. Hazlo de esta forma. Primero, coloca la carga en tu hombro. Para girar, mueve tus pies y todo tu cuerpo. Lleva un pie al frente y flexiona las rodillas para acercarte, manteniendo la espalda siempre recta. Movimiento repetitivo. Al hacer movimientos repetitivos, no hagas movimientos bruscos girando tu tronco. Esto se aplica para el personal de percha y de bodega. Hazlo de esta forma. Te tomará un poco más de tiempo, pero evitarás lesiones. Recuerda, no muevas o manipules más de lo que puedes manejar fácilmente. Si el peso es excesivo, pide ayuda. Para eso estamos los panas. Entonces observemos este principio biomecánico, ¿no? El principio biomecánico consiste en
que todas las cargas que nosotros manipulamos, se traducen en peso que van, lógico, a nuestra espalda, como tú verás, ¿no? Tenemos acá un peso de 25 kilogramos en ambos casos, pero lógico, la forma de manipulación es totalmente distinta, ¿no? En el primer caso que en el segundo caso. Observemos acá. Por ejemplo, para el primer caso, tenemos una manipulación de 25 kilos, pero tenemos una posición totalmente errada. ¿Cuál es esta posición totalmente errada? En primer lugar, la persona no flexiona la rodilla, ¿correcto? Ese es número uno. En comparación a la segunda figura que sí la persona flexiona las rodillas, como estamos observando. Segunda observación, la carga está alejada del cuerpo, en comparación que la carga está por debajo del cuerpo de la persona, ¿correcto? ¿Qué más tenemos acá? La persona que está de una u otra forma tratando de levantar encorva la espalda, a diferencia de la persona que está, en este caso, levantando de forma correcta, que mantiene recta la espalda. Entonces, una manipulación con estas características que mencionadas, estos 25 kilogramos se van a traducir en 375 kilogramos en la zona lumbar. O sea, estos 25 kilogramos por una mala manipulación, aquí van a llegar como si fuesen 375 kilogramos. En comparación, en este caso, con esta manipulación que es correcta, en donde la fuerza lo realizan los muslos y los músculos abdominales, ¿no? Manteniendo, lógico, la espalda recta y la carga debajo del cuerpo. Entonces, estos 25 kilogramos se van a traducir en 75 kilogramos en su zona lumbar o en espalda. ¿Qué nos dice la NIOSH, el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería? Nos indican que, por ejemplo, que para que un objeto sea considerado carga, tiene que pesar más de 3 kilos. Además, nos indican de que la parte de nuestras vértebras que tenemos en nuestra espalda, la parte más fuerte, la parte que está soportando el peso de nuestro cuerpo, la parte que está soportando en este caso las cargas transmitidas cuando nosotros levantamos objetos, es la zona lumbar, la zona donde hay 5 vértebras. Entonces nos indica el principio biomecánico que para que pueda aparecer problemas de lumbalgia en esa zona, la fuerza de comprensión de las vértebras en esa zona lumbar tiene un límite. El límite es 375. Significa que si tú sobrepasas una carga de presión mayor a 375, comienzan a aparecer problemas de lumbalgia. Entonces, si tú te das cuenta, en la primera figura, esta persona solamente con 25 kilogramos y una mala posición ya está provocando una situación de lumbalgia, ¿no? Porque está prácticamente en el límite, que dice en este caso la NIOSH, ¿no? En cambio, esta persona con una buena manipulación y un buen posicionamiento, lo que hace es simplemente traducir estos 25 kilogramos a su espalda a 75, lo cual las vértebras, como repito, tienen un límite, en este caso de comprensión, de 375. Entonces, en esta posición no va a haber lesión, pero en esta posición ya hay lesión, ¿correcto? Acá observamos, por ejemplo, hay 3 tiempos y la forma correcta como levantar una carga desde el suelo y colocarlo en nuestro hombro, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo que totalmente está flexionando la rodilla, ¿no? Lo cual la fuerza, lógico, lo va a hacer con los muslos, ¿no? El cuerpo o la carga, mejor dicho, o el objeto que va a levantar está pegado al cuerpo, se pega al cuerpo, ¿no? Hay una buena manipulación y un buen amarre, o agarre, mejor dicho, y lógico de ahí con un impulso el objeto lo colocamos en nuestros hombros, ¿no? ¿Sabías que, por ejemplo, hay grupos musculares más expuestos que otros que sufren cuando tú estás en una misma posición, ya sea parado o ya sea sentado? Por ejemplo, la espalda baja, cuando hablamos de espalda baja, estamos hablando de la zona lumbar, ¿no es cierto?
¿Qué me dicen con respecto a la espalda baja? La espalda baja tiene un porcentaje de exposición a las malas posturas exactamente del 39,9%. Miren qué tan importante. Luego tenemos el cuello también con un 26,9%. Tenemos la espalda alta que con un 19,7%. Tenemos las piernas con un 11,7%, muy importante. Tenemos los pies y tobillos con un 8%, pies y tobillos con un 8%. Tenemos los glúteos y las caderas con un 6,9%. Tenemos el caso, por ejemplo, de las rodillas, ¿no? Con un 6,7%. Los brazos y antebrazos con un 6,2%, manos y muñecas con un 5,4%, los codos con un 2%, y en el caso de los muslos tenemos una exposición de un 1,4%. Es por eso que cuando tú estás mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado, ¿qué es lo que te duele? Te duele la espalda baja, pues la cintura, te duele el cuello, te duele la espalda alta y te duelen las piernas. ¿Eso es cierto o no? Tiene que ser cierto, pues señores. Por eso las exposiciones de los grupos musculares va a depender, lógico, de las posturas, ¿no? Es tan cansado estar de pie como el estar sentado también, por si acaso, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos, en este caso. ¿Cuáles son los principales trastornos musculoesqueléticos? Tenemos las famosas hernias discales, que será justamente cuando tú levantas peso excesivo. Tenemos la famosa ciática. La ciática es el nervio más largo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Nace aproximadamente a la altura del glúteo y va hasta el tobillo, miren, hasta el pie, ¿no? Es el nervio más largo que tenemos, la ciática. Luego tenemos el tema de la cervicalgia. Por la zona cervical, recuerda que nosotros tenemos más o menos de la altura al finalizar nuestra cabeza, tenemos vértebras, ¿no? Esas son vértebras cervicales, en total son 7. Luego tenemos el tema de la dorsalgia, correcto, de la dorsalgia. El dorsalgia se le llama por el lado del dorso, ¿no? Recuerden que ahí tenemos 12 vértebras, correcto, 12 vértebras, dorsalgia. Y finalmente tenemos el síndrome del hombro doloroso, el manguito rotador, ¿no es cierto? Cuando levantamos mucho peso y de una u otra forma queremos bajarlo, ¿no? Entonces, esos son a lo menos los principales trastornos musculoesqueléticos que se suelen presentar o dar. ¿Qué factores entonces influyen en la manipulación de cargas? Cuando tú manejas cargas, manipulas cargas, hay muchos factores que se pueden presentar. Se pueden presentar esos factores. Por ejemplo, al momento de manipular una carga mecánica, lo que más influye, es lógico, tenemos lo siguiente, ¿no? Las características de la carga. ¿Qué es más fácil levantar? ¿Una caja que es cuadrada o levantar de repente un objeto pesado que tiene forma circular? Es lógico que lo que es más fácil es la carga, ¿no? Porque tú acá puedes meter la mano de esta posición, en esta postura. Entonces, dentro de la característica de la carga, influye mucho el tamaño y forma de la carga, ¿no? Repito, no es lo mismo levantar un objeto pesado en forma de una caja que levantar un objeto pesado en forma de una pelota, pues, ¿no? El peso, ¿no? No es lo mismo levantar 10 kilos que levantar 15. La distribución del peso, ¿no? Cómo está distribuido el peso. Entonces, es muy importante también. Y sobre todo el tipo de agarre. ¿Qué es lo que es más fácil agarrar? ¿Una caja o un objeto redondo? Una caja, pues, ¿no? Por la posición de tus manos, sobre todo. Luego tenemos, en este caso, las características de las tareas, ¿no? ¿Qué características tiene esa tarea? Por ejemplo, con respecto a la distancia de agarre con respecto al cuerpo. Si tú te das cuenta, cuanto más
ese objeto que vas a cargar, lo pegas a tu cuerpo, se te hace mucho más fácil. Cuanto tú más lo alejas el objeto pesado de tu cuerpo, se te hace mucho más difícil. Es así, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es muy importante tenerlo en cuenta. Correcto. Las alturas iniciales y las alturas finales de agarre también. Alturas iniciales y las alturas de agarre. El tiempo de sostenimiento también, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vas a tener cargando? ¿Es 1 minuto, 10 segundos? ¿Cuánto tiempo? La frecuencia de levantamiento. ¿Cuántas veces vas a levantar eso? 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, 20 veces. ¿Cuánto? Es la pregunta, ¿no? De ahí tenemos los métodos de trabajo. Va a depender mucho del método de levantamiento, por eso es muy importante haber visto cómo se levanta una carga desde el suelo, ¿no? O sea, flexiona las rodillas, tienes que doblar las rodillas, espalda recta, espalda recta, la carga debajo del cuerpo, lo más pegado posible, y la fuerza tú tienes que hacerlo con los muslos y los músculos del abdomen. Así se hace la fuerza. No se hace la fuerza con la espalda siempre se mantiene recta, ¿no? Entonces tenemos ahí los métodos de levantamiento. Tenemos las posturas corporales también que se pueden dar, posturas corporales. La adecuación de las pausas es muy, pero muy importante, adecuar las pausas. Y sobre todo si es que tú requieres o tienes la disponibilidad de ayudas mecánicas, ¿no? Hay equipos para el levantamiento de cargas, como son las estocas, por ejemplo. Nos, en los almacenes, las estocas. ¿Qué más tenemos? Los montacarga también, las poleas, etcétera, ¿no? Tiene que ver mucho también las características del individuo, ¿no? ¿Qué significa características del individuo? La patología lumbar previa. Hay personas que ya tienen ya el tema de la lumbalgia de una lesión que han sufrido de niños o han nacido así, ¿no? Eso significa patología lumbar previa. La edad también influye, lógico, no es lo mismo pues un joven de 16 años que una persona ya llegado a la adultez de 35, 38 años, que una persona de repente de 70 años, ¿no? Influye también eso de ahí. La forma física, no es lo mismo una persona delgada, una persona, una persona delgada, una persona atlética, por ejemplo, o una persona obesa. No son lo mismo, ¿no? Tienen diferentes formas de cuerpo. Y sobre todo el tipo de entrenamiento, ¿no? Si es una persona que realiza ejercicios o es una persona de repente que tiene vida sedentaria, ¿no? Mayormente las personas que trabajan en oficinas tienen vida sedentaria. ¿Y por qué se le conoce como vida sedentaria? Porque paran todo el tiempo sentados. Y ustedes saben de que el sedentarismo ocasiona muchas enfermedades. Entre las principales enfermedades, por ejemplo, lo que se da el sedentarismo es la diabetes, por ejemplo, ¿no? La obesidad. Criterios biomecánicos, de acuerdo a la NIOSH. ¿Qué cosa nos indica la NIOSH? A través de modelos biomecánicos y usando datos recogidos en estudios sobre la resistencia de vértebras, se considera una fuerza máxima de 3.4 kilonewtons. ¿Cuánto equivale 3.4 kilonewtons? Si nosotros hacemos el cálculo, equivale a aproximadamente 340 kilogramos, porque 1 kilonewton equivale a 100 kilogramos fuerza. Entonces, los datos de modelos biomecánicos y usando datos recogidos en estudios sobre la resistencia de vértebras, se considera una fuerza de 3.4 kN como fuerza límite de comprensión para que aparezcan riesgos de lumbalgia, como estamos observando acá, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Y sobre todo las características del entorno también influyen en la manipulación. ¿Por qué las características del entorno? La temperatura, hay mucho calor, hay mucho frío. Los niveles de iluminación, ¿está bien iluminado el cuarto o está muy oscuro o hay demasiada iluminación? La velocidad del aire y otros obstáculos como por ejemplo trasladar las cargas, subiendo, bajando las escaleras, sobre suelos desnivelados, etc. Entonces, todos esos puntos mencionados influyen, lógico, en las características de la manipulación de la carga, ¿correcto? Preguntas hasta acá, damas y caballeros. Si Todo hubiese conforme, ingeniero. algún comentario, caballeros, que tengan, o damas, si se ha comprendido, en buena hora, ¿no? Me alegro por ustedes porque ustedes son los que se llevan la información. Uno siempre quiere tratar de compartir lo mejor, ¿no? Pero también depende de qué tanta atención o qué tanto interés tú hayas podido prestar, ¿no? Durante la ponencia. Sí, se entiende, ingeniero. Perfecto, perfecto. Entonces, qué bueno por ustedes. Entonces, señores, hemos cumplido lo programado, por decirlo, por la semana. Disculpen más bien esta variación que se ha dado. Y bueno, esperemos encontrarnos en los próximos temas que se van a ir dando con respecto a temas pues preventivos, y no solamente preventivos, sino también de cuidado ambiental que son muy importantes, ¿no? Entonces, si no hubiese más preguntas por parte del público, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes.